La llamada desconocida. Fue una noche como cualquier otra. Después de un largo día, me acosté con la esperanza de disfrutar un sueño reparador. Eran las 11:45 cuando revisé el reloj por última vez antes de cerrar los ojos. Me dejé llevar por el cansancio, sintiendo como mi mente comenzaba a desvanecerse lentamente en el sueño. Pero justo cuando estaba al borde de dormirme, mi teléfono sonó. El tono de llamada rompió la tranquilidad de la noche. Parpadeé, confuso, y miré la pantalla. Era un número desconocido. El reloj en la mesita de noche marcaba exactamente las 12. Mi primera reacción fue ignorarlo. ¿Quién llamaría a esa hora? Pero la curiosidad fue más fuerte y descolgué. Hola, dije con voz rasposa. Al otro lado, un silencio denso se hizo presente por un momento, seguido de una respiración entrecortada. Y entonces escuché algo que me hizo estremecer, una voz idéntica a la mía, como si estuviera hablando con un eco extraño. Estás acostado, sosteniendo el teléfono con la mano derecha. Tus ojos están entrecerrados por el cansancio y sientes un escalofrío recorriendo tu espalda en este preciso momento. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Me quedé sin aliento, sintiendo como mi corazón aceleraba. Antes de poder decir algo, la llamada se cortó. Me quedé sentado en la cama, mirando la pantalla con incredulidad. Revisé el historial de llamadas, pero el número no estaba guardado. Era como si la llamada nunca hubiera existido. Por un instante pensé que podría haber sido un sueño, pero sabía que no lo era. Durante el día siguiente, traté de no pensar en la llamada. Me convencí de que probablemente fue una broma elaborada o algún error tecnológico. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba, empecé a sentir una incomodidad creciente. Revisé el reloj constantemente, esperando con una mezcla de temor y anticipación lo que podría suceder a medianoche. Exactamente a las 12, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no dudé. Contesté rápidamente, mi voz más firme que la noche anterior. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? La misma voz respondió, pero esta vez sonaba más nítida, más intensa. Estás de pie en la cocina, con el teléfono en la mano, mirando fijamente la ventana. Estás esperando algo, pero no sabes qué. Te estás preguntando si esta llamada es real o si estás perdiendo la cordura. Sientes un nudo en el estómago y un miedo que no puedes explicar. Lo más perturbador era que todo lo que la voz decía era cierto. Estaba en la cocina, mirando la ventana como si esperara ver algo moverse en la oscuridad. Sentí como el sudor frío corría por mi frente. ¿Qué quieres?, logré preguntar, mi voz temblorosa, pero, como la vez anterior, la llamada se cortó sin respuesta. El silencio que siguió fue abrumador. Durante horas no pude dormir, con el eco de mi propia voz resonando en mi cabeza. A medida que los días pasaban, las llamadas continuaron, cada noche exactamente a la medianoche. Siempre era la misma voz, la mía, describiendo lo que hacía en ese preciso instante. Se volvió una especie de ritual retorcido, esperar la llamada, escuchar mi propia voz repitiendo mis acciones y luego quedarme en un estado de agitación durante horas. Intenté apagar el teléfono antes de medianoche, pero de alguna manera, el dispositivo siempre se encendía solo a las 12, con el timbre penetrando la calma de la noche. Traté de no contestar, pero la insistencia del tono de llamada era insoportable. Eventualmente, siempre cedía. Una noche, después de recibir la llamada, decidí actuar. Mientras la voz describía mis movimientos, me levanté de golpe e intenté sorprenderla haciendo algo inesperado. Corrí hacia la puerta de la entrada y la abrí de par en par, esperando encontrar a alguien allí. Pero no había nadie. Lo más perturbador fue que la voz simplemente continuó: estás mirando hacia afuera, esperando ver algo en la oscuridad, pero solo sientes el vacío del aire frío en tu cara. Era como si supiera cada pensamiento, cada intención antes de que lo hiciera. Desesperado, comencé a investigar si alguien más había experimentado algo similar. Pasé horas en foros y páginas oscuras de internet, buscando alguna pista. Encontré historias dispersas de personas que aseguraban haber recibido llamadas extrañas a medianoche, pero ninguna coincidía exactamente con lo que estaba viviendo. Una noche, después de una llamada particularmente perturbadora en la que la voz describió un sueño recurrente que había tenido desde niño, algo dentro de mí se rompió.
Sabía que esto no era solo una broma o un mal sueño, algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Decidí dejar el teléfono encendido, pero esta vez lo coloqué en la otra habitación, tratando de distanciarme de la llamada. A la medianoche, el teléfono sonó, pero me obligué a no contestar. Sin embargo, algo extraño sucedió. Comencé a escuchar la voz sin necesidad de levantar el teléfono. Era como si resonara dentro de mi cabeza. Estás sentado en el borde de la cama, con la esperanza de que ignorar la llamada hará que todo esto termine. Pero ya es demasiado tarde. Me conoces mejor que eso, porque yo soy tú. El terror que sentí fue indescriptible. Salté de la cama y corrí hacia el teléfono, pero la llamada ya se había cortado. Me quedé temblando en la oscuridad, con la sensación de que algo dentro de mí estaba cambiando, como si la línea entre mi conciencia y esa voz se estuviera desdibujando. Las llamadas comenzaron a cambiar. Ya no solo describían lo que estaba haciendo en el presente, sino también cosas que aún no habían sucedido. Una noche, la voz dijo, mañana te llamarán del trabajo con una noticia inesperada. No podrás evitar pensar en esta llamada cuando suceda. Y, efectivamente, al día siguiente, recibí una llamada del trabajo con una noticia que coincidía exactamente con lo que la voz había anticipado. La sensación de estar atrapado en una especie de juego macabro se volvió sofocante. Me di cuenta de que no podía confiar ni siquiera en mis propios pensamientos, porque la voz parecía estar siempre un paso adelante. Empecé a aislarme de las personas cercanas a mí. No quería que supieran lo que estaba pasando. Temía que pensarían que estaba perdiendo la razón. Una noche, decidí enfrentar la voz de una vez por todas. Cuando sonó el teléfono a medianoche, contesté y, antes de que pudiera decir algo, grité, dime qué eres y qué quieres de mí. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Después de unos segundos que parecieron eternos, la voz habló, esta vez en un tono más bajo y sombrío. Ya no hay diferencia entre tú y yo. He estado aquí todo el tiempo, esperando que te des cuenta. Ahora que lo sabes, todo será más fácil. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Era posible que estuviera hablando conmigo mismo, pero desde algún lugar oscuro y profundo de mi propia mente, comencé a dudar de mi percepción de la realidad. Los días se mezclaban con las noches, y ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de mi imaginación. Empecé a ver cosas moviéndose en la periferia de mi visión, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Un día, mientras caminaba por la calle, escuché mi propia voz susurrándome en la cabeza, detente. Mira a tu izquierda. Me detuve, asustado, y miré. No había nada, solo una pared de ladrillos. Pero la voz continuó, estás empezando a entender. Hay cosas que solo tú puedes ver. Me di cuenta de que estaba perdiendo el control. La voz ya no solo aparecía en las llamadas, estaba en todas partes, invadiendo mis pensamientos y dictando mis acciones. Era como si una parte de mí, aquella que había permanecido oculta, estuviera tomando el control lentamente. Sabía que esto no podía continuar. Decidí buscar ayuda profesional. Pero incluso mientras hablaba con el terapeuta, podía escuchar la voz susurrando en mi cabeza, burlándose de cada palabra que decía. Era imposible explicar lo que estaba pasando sin sonar como un loco. El terapeuta sugirió que tal vez estaba experimentando algún tipo de trastorno disociativo, pero yo sabía que no era eso. Lo que estaba sucediendo iba más allá de cualquier explicación racional. Esa noche, la llamada llegó como siempre, pero esta vez no la contesté. Me senté en la oscuridad, esperando, sabiendo que de alguna manera, la voz encontraría otra forma de llegar a mí. A las 12:15, la pantalla del teléfono se encendió sola. La misma voz comenzó a hablar a través del altavoz, como si la llamada se hubiera conectado automáticamente. Pensaste que podías escapar de mí. Pero ya no puedes esconderte. Estoy en cada pensamiento, en cada decisión. Siempre he estado aquí. El pánico se apoderó de mí. Desconecté el teléfono y lo tiré contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Pero la voz no se detuvo. La escuchaba dentro de mi cabeza, susurrando, riéndose, describiendo con precisión cada movimiento que hacía mientras intentaba huir de algo que no podía ver. Después de esa noche, me encerré en casa, intentando no hacer nada, no pensar en nada, con la esperanza de que la voz se desvaneciera. Pero cuanto más trataba de evitarla, más persistente se volvía.
Era como si cada rincón de mi mente estuviera siendo consumido por esa presencia. Finalmente, entendí lo que tenía que hacer. No podía seguir huyendo de algo que era parte de mí. Decidí enfrentar la voz en su propio terreno, mi mente. Me senté en la oscuridad de mi habitación, esperando la medianoche. Cuando el reloj marcó las 12, escuché la voz, esta vez no desde el teléfono, sino desde lo más profundo de mi ser: finalmente estás listo. Esto siempre ha sido inevitable. Sentí un vacío insondable abrirse en mi interior, como si estuviera cayendo dentro de un pozo sin fondo. Y entonces todo se volvió silencio. Desde esa noche, no he vuelto a escuchar la voz. La calma que ahora siento debería ser reconfortante, pero en el fondo, sé que algo ha cambiado. La línea entre quién soy y quién era antes se ha desvanecido. Ya no sé si soy yo quien está al mando o si simplemente estoy siguiendo un guión dictado por esa presencia. A veces, mientras camino por la calle o miro mi reflejo en el espejo, siento una leve vibración en el aire, como si un eco distante me llamara. Ya no recibo llamadas, pero sé que la voz está allí, esperando, acechando en lo profundo de mi subconsciente. No sé cuánto tiempo más podré mantener la cordura. Cada noche, a la medianoche, contengo la respiración, esperando escuchar esa risa familiar, esa voz que una vez fue mía. Porque si algo he aprendido en todo esto es que no puedes escapar de ti mismo. No importa cuánto lo intentes, siempre habrá una parte de ti que te persiga, incluso en la oscuridad más profunda. Y en algún momento, sé que esa voz volverá a llamar, pero cuando lo haga, tal vez ya no sea capaz de distinguir si soy yo quien responde o si simplemente estoy repitiendo lo que ella quiere que diga. Paseo nocturno. Correr siempre ha sido mi escape. No importa lo que pase durante el día, siempre encuentro algo de paz al salir a correr cuando el sol se esconde. La quietud de la noche, el sonido rítmico de mis zapatillas golpeando el pavimento y el aire fresco en mi rostro son las únicas cosas que necesito para desconectar. Hace años que adopté esta rutina y a pesar de las advertencias de amigos y familiares sobre los peligros de correr de noche, nunca me ha dado miedo. Conozco cada calle, cada esquina, cada sombra de mi vecindario. O al menos, eso pensaba. Esa noche no era diferente. Me puse los auriculares, ajusté mi lista de reproducción y salí por la puerta. El reloj marcaba las 11 de la noche, una hora un poco más tarde de lo habitual, pero no me importó. Las calles estaban desiertas, como de costumbre, y el alumbrado público proyectaba largos haces de luz amarilla que se intercalaban con oscuras sombras entre los árboles. Los primeros 15 minutos de la carrera transcurrieron como siempre. Mi mente se vació de preocupaciones, dejando solo la concentración en mi respiración y en el ritmo constante de mis pasos. El camino que suelo seguir es simple, un circuito alrededor de varias manzanas, pasando por un pequeño parque y luego regresando a casa. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Fue justo al girar en una esquina cuando lo noté. Una figura oscura al final de la calle, apenas visible bajo la tenue luz de una farola. Estaba demasiado lejos como para distinguir detalles, pero la sensación de que alguien me observaba me recorrió como una corriente eléctrica. No quise detenerme. Seguramente es alguien más caminando por aquí, me dije a mí misma, tratando de calmar el pequeño nudo que se formaba en mi estómago. Continué corriendo, manteniendo mi ritmo, aunque no pude evitar echar un vistazo hacia atrás. La figura seguía ahí, a la misma distancia, como si estuviera esperando. No podía escuchar sus pasos, pero tampoco parecía acercarse. Eso fue lo que más me inquietó. Pasé por el parque como de costumbre, pero la incomodidad ya había comenzado a instalarse. La figura seguía allí, en algún lugar detrás de mí, siempre al borde de mi visión. Intenté no pensar en ello, diciéndome que era solo mi imaginación. Sin embargo, cada vez que miraba de reojo o giraba la cabeza para ver si seguía ahí, la figura se detenía. Era como si desapareciera en las sombras, esperando a que yo siguiera avanzando para continuar con su extraño acecho. El circuito que suelo hacer me lleva a una parte del vecindario menos iluminada, donde las casas están más espaciadas y los árboles altos cubren gran parte de las luces. Sentí como el corazón comenzaba a acelerarse, pero no por el esfuerzo de correr,
sino por la creciente sensación de que estaba siendo seguida. Aceleré el paso, intentando poner más distancia entre mí y esa figura. Al hacerlo, noté algo aún más inquietante. A pesar de lo rápido que corría, esa presencia nunca disminuía la distancia. Era como si supiera exactamente cuánto mantenerse lejos, solo lo suficiente para que yo no pudiera identificarla claramente. En un impulso de valentía o quizás desesperación, me detuve de golpe y me giré bruscamente para enfrentar a lo que fuera que estuviera siguiéndome. Pero, para mi sorpresa, no había nada. La calle estaba vacía. Las sombras de los árboles se extendían en largas líneas oscuras, pero no había rastro de la figura. Solté un suspiro de alivio mezclado con nerviosismo y me reí, sintiéndome un poco tonta por haberme dejado llevar por el pánico. Pero esa sensación no duró mucho. Justo cuando me giré para continuar mi camino, el sonido de unos pasos suaves, lentos y calculados resonó detrás de mí, como si alguien hubiera estado esperando el momento exacto en el que bajara la guardia. Esta vez no me detuve. Comencé a correr más rápido, mi respiración se volvía errática mientras mi corazón martillaba en mi pecho. Ya no escuchaba mi música, había quitado los auriculares para estar completamente alerta. Pero los pasos detrás de mí no se desvanecieron. Eran rítmicos, calculados, siempre a la misma distancia, como un eco distorsionado de mis propios movimientos. Giré en la siguiente esquina, esperando encontrar alguna señal de vida, tal vez algún transeúnte o una casa con luces encendidas, pero el vecindario parecía desolado. La figura permanecía en la periferia de mi visión, lo suficientemente lejos como para no distinguir detalles, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia constante. El miedo se transformó en pánico. Decidí hacer algo que normalmente nunca haría, cambiar mi ruta y correr por calles menos conocidas para despistar a lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero, sin importar cuántas vueltas diera, la figura siempre aparecía a la distancia, como si supiera exactamente hacia dónde me dirigía. Mis pensamientos eran un caos. ¿Debía volver a casa? ¿Llamar a alguien? Pero la idea de parar y sacar mi teléfono para hacer una llamada me aterrorizaba. Tenía la certeza de que si me detenía por completo, lo que fuera que me seguía aprovecharía ese momento de vulnerabilidad. En un último intento de librarme de esa presencia, decidí correr hacia una calle más transitada, confiando en que la iluminación y la posible presencia de personas me darían algo de seguridad. Sin embargo, cuando llegué allí, la calle estaba tan desierta como las demás. Y entonces lo vi claramente, la figura estaba parada bajo una farola, inmóvil, observándome. Al principio, pensé en confrontarlo. Mi mente jugaba con la idea de que tal vez solo era alguien jugando una broma pesada, un vecino que reconocería cuando me acercara. Pero algo en mi interior me decía que no era así. A medida que me acercaba lentamente, pude ver que la figura llevaba una capucha que ocultaba su rostro. Sus brazos colgaban a los lados de manera antinatural, como si estuviera esperando. Mi instinto me gritaba que no me acercara más, pero ya estaba demasiado cerca como para dar marcha atrás sin parecer vulnerable. Decidí seguir caminando, intentando pasar de largo, fingiendo que no lo había notado. Sin embargo, cuando estuve a solo unos metros, la figura dio un paso hacia adelante, bloqueando mi camino. No emitió ningún sonido, no dijo nada, solo se quedó allí, observándome desde la oscuridad que cubría su rostro. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Cada parte de mi cuerpo me decía que huyera, pero mis piernas parecían pesadas, como si estuvieran clavadas al suelo. Sentí como el sudor frío empapaba mi espalda y el aire a mi alrededor se volvía denso, opresivo. No sé cuánto tiempo permanecía ahí, paralizada, antes de que la figura retrocediera lentamente y se desvaneciera en una de las sombras proyectadas por los árboles cercanos. Fue como si se fundiera con la oscuridad misma, dejando la calle vacía una vez más. Mi primer impulso fue correr lo más rápido posible hacia casa, y eso hice. No me importaba si esa figura volvía a aparecer, solo quería llegar a un lugar seguro, donde pudiera encerrarme y alejarme de lo que acababa de presenciar. Una vez en casa, cerré la puerta con llave y revisé cada ventana, asegurándome de que todo estuviera asegurado. Mi respiración aún era irregular y mis manos temblaban mientras intentaba tranquilizarme. Estaba a salvo, o al menos eso quería creer, pero la inquietud no desapareció. Me senté en el sofá, tratando de convencerme de que lo que había visto era solo alguien jugando una broma.
Sin embargo, la sensación de ser observada no se desvanecía. Miré hacia la ventana que daba a la calle, y por un segundo, juré ver una sombra moviéndose en la acera. Me levanté rápidamente, pero cuando miré de nuevo, no había nada. El resto de la noche la pasé en vela, con los ojos clavados en la puerta de entrada, esperando escuchar algún ruido que indicara que alguien estaba allí. Pero la casa permaneció en silencio, salvo por el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Con el tiempo, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de una paranoia alimentada por la soledad de la noche. Pero en el fondo, sabía que algo más estaba sucediendo. Empecé a notar pequeños detalles en mi rutina diaria que no encajaban, cosas en mi casa que parecían haberse movido, una sensación constante de ser observada incluso a plena luz del día. La figura se había convertido en una presencia constante en mi mente, aunque ya no la veía cuando salía a correr. Evité los caminos más oscuros y cambié mi horario para salir más temprano, cuando todavía había algo de luz. Pero incluso con todas esas precauciones, no podía escapar de la sensación de que algo o alguien seguía allí, observando desde las sombras. Una noche, después de semanas de vivir en un estado de alerta constante, decidí enfrentar mi miedo. No podía seguir evitando esa sensación indefinida de amenaza. Tenía que saber quién o qué me había estado siguiendo, así que, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, decidí hacer una última carrera nocturna por el mismo camino que había tomado aquella primera vez. Al principio, todo fue normal. Las mismas calles desiertas, las mismas sombras largas proyectadas por las farolas. Pero a medida que avanzaba, mi nerviosismo crecía. Sabía que la figura estaba cerca, aunque no podía verla. Fue en el parque donde finalmente lo vi de nuevo. Estaba allí, a la distancia, observándome desde la penumbra. Esta vez, no retrocedí. Respiré hondo y comencé a caminar hacia él, con la intención de descubrir la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. Pero justo cuando estaba a punto de acercarme lo suficiente para ver su rostro, la figura se desvaneció una vez más en la oscuridad. Grité, exigiendo una respuesta, pero solo el silencio me respondió. Fue entonces cuando lo comprendí, lo que me seguía no era humano, no era algo que pudiera confrontar físicamente. Era una manifestación de mi propio miedo, una figura nacida de la soledad, la oscuridad y la incertidumbre de la noche. Desde esa noche, la figura ya no apareció. Pero la calma que esperaba encontrar no llegó. El miedo había echado raíces en mi mente, alimentándose de cada sombra, cada sonido en la oscuridad. Ya no salgo a correr de noche, pero la sensación de ser observada nunca se ha ido del todo. Quizás, en el fondo, siempre habrá algo acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para volver a manifestarse. Tal vez sea un reflejo de nuestros propios miedos, de lo que llevamos dentro. Y aunque no lo veamos, siempre está allí, siguiendo nuestros pasos, apareciendo cuando menos lo esperamos. No sé si alguna vez podré sentirme segura de nuevo. Porque lo que más me aterra no es la figura en sí, sino la idea de que siempre estuvo allí, incluso antes de que la notara. Y la verdadera pregunta es, ¿quién estaba acechando a quién? Risas en la noche. Nos mudamos a esta casa hace apenas un par de semanas. Era perfecta para nosotros, espaciosa, bien iluminada y rodeada de árboles que le daban un aire tranquilo y acogedor. La primera noche que pasamos aquí fue tranquila, aunque ambos estábamos agotados por la mudanza. Nos dormimos casi de inmediato, abrazados en la calidez de nuestra nueva habitación. Sin embargo, fue durante la segunda noche cuando escuchamos algo por primera vez. Me desperté en medio de la noche, desorientado, y me quedé en la oscuridad escuchando, tratando de entender qué me había despertado. Fue entonces cuando oí una risa, suave y lejana. Era la risa de un niño, liviana y alegre, pero sonaba fuera de lugar en la casa. Me giré hacia mi pareja, quien también se había despertado y escuchaba atentamente. ¿Escuchaste eso?, preguntó, susurrando. Asentí, con el corazón latiéndome en los oídos. Nos quedamos en silencio durante unos segundos, pero no se escuchó nada más esa noche.
Decidimos que probablemente había sido alguna broma de la vecindad o tal vez el viento haciendo ruidos extraños a través de las ventanas. Sin embargo, la sensación de inquietud se quedó conmigo. Pasaron algunos días y volvimos a escuchar la risa. Esta vez fue más clara, como si viniera desde el pasillo. Nos levantamos y, armados con la linterna del teléfono, recorrimos la casa. Nada. Pero apenas regresamos a la cama, la risa se escuchó de nuevo, esta vez en la planta baja. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta. Al llegar al salón, la risa paró de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Revisé cada rincón de la casa, pero todo estaba en su lugar. De regreso en la habitación, mi pareja y yo intercambiamos miradas nerviosas. Ninguno de los dos mencionó la posibilidad de que la casa estuviera embrujada, pero ambos lo pensamos. Lo evidente es difícil de ignorar cuando sucede 2 veces en la misma semana. Las risas empezaron a volverse más frecuentes. Cada noche, sin falta, escuchábamos los mismos sonidos, risas y pasos pequeños corriendo por los pasillos. Intentamos ignorarlo al principio, pero cada vez eran más insistentes. Lo peor vino cuando una noche oímos los pasos acercándose a la puerta de nuestra habitación. Nos quedamos congelados, escuchando cómo los pasos se detenían justo al otro lado. No nos atrevimos a movernos ni a respirar. Sentía que, si abría la puerta, encontraría algo que no estaba preparado para ver. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron, y oímos la risa alejarse hasta desvanecerse en el aire. No volvimos a dormir esa noche. Decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que la casa había pertenecido a una familia hace décadas y que un niño pequeño había vivido aquí antes de desaparecer sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado con él. Su desaparición quedó como un misterio en la comunidad, una historia olvidada en el tiempo. Aquella noche, mi pareja y yo no podíamos dejar de pensar en la historia del niño desaparecido. Intentamos racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero las risas se hicieron más fuertes, más presentes. Al escuchar la risa esa vez, mi pareja se armó de valor y decidió confrontar lo que fuera que estuviera causando esto. Nos levantamos y fuimos al pasillo. La risa se escuchaba en el cuarto de invitados. Abrimos la puerta de golpe, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. Lo único diferente era una leve brisa que hacía temblar las cortinas, aunque la ventana estaba cerrada. La risa se desvaneció, pero antes de que saliéramos del cuarto, vi una sombra moverse en la esquina. Era pequeña, como la figura de un niño. Parpadeé y la sombra desapareció. La situación empezó a afectarnos emocionalmente. Empezamos a tener pesadillas, siempre con el mismo tema, un niño que se escondía en las sombras, riendo, llamándonos para jugar con él. Pero cuando lo seguíamos, nos llevaba a rincones oscuros donde sentíamos que algo mucho más siniestro nos esperaba. Nos despertábamos sudando frío, solo para descubrir que las risas seguían allí, como un eco burlón en los pasillos. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos y, en la penumbra, vi una figura pequeña al pie de la cama. No podía ver su rostro, solo la silueta, pero supe en ese instante que no era un sueño. Intenté gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. Parpadeé y la figura ya no estaba, pero podía escuchar su risa susurrando en la oscuridad. Después de esa noche, decidimos hacer algo al respecto. Llamamos a un experto en lo paranormal para que revisara la casa. Nos dijo que la energía en la casa estaba desequilibrada y que lo que estábamos experimentando podía ser una manifestación de algo que había quedado atrapado entre este mundo y el siguiente. Sugirió realizar un ritual para limpiar la casa. Estábamos desesperados, así que aceptamos. El experto realizó una ceremonia, caminando por cada habitación con una vela encendida y recitando oraciones. Durante el ritual, la temperatura de la casa bajó drásticamente. Podíamos ver nuestro aliento en el aire. Sentimos una presencia en cada rincón, como si estuviéramos siendo observados desde todas partes. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el experto declaró que todo había terminado. Pero en el fondo sabíamos que no era cierto. Las risas no se detuvieron, al contrario, se volvieron más fuertes, como si la presencia estuviera enfadada. Unos días después del ritual fallido, descubrimos algo perturbador. Mientras limpiábamos el sótano, encontramos una pequeña puerta oculta detrás de unas estanterías.
Al abrirla, reveló una diminuta habitación que no estaba en los planos de la casa. Dentro de esa habitación había juguetes antiguos cubiertos de polvo, una cama pequeña y dibujos en las paredes. Todos mostraban figuras oscuras y sonrientes, rodeando a un niño que parecía estar atrapado. Uno de los dibujos mostraba una ventana, y bajo esa ventana, la inscripción, «Déjenme salir». Nos miramos con horror. Parecía que habíamos descubierto el escondite del niño desaparecido. De alguna manera, su energía seguía aquí, aferrada a este lugar, reviviendo eternamente su desesperación. Decidimos que no podíamos quedarnos en la casa ni una noche más. Mientras empacábamos nuestras cosas apresuradamente, las risas comenzaron de nuevo, esta vez más cerca y con un tono más desesperado. Los pasos corrieron por el pasillo, subiendo y bajando las escaleras frenéticamente, como si algo intentara atraparnos. En medio de la histeria, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la habitación. Nos quedamos paralizados. Algo comenzó a raspar la puerta desde el otro lado, como si intentara entrar. Cuando finalmente abrí la puerta, no había nada, pero en el suelo había una muñeca vieja, con una expresión de terror grabada en su rostro. Esa muñeca no era nuestra. Nunca la habíamos visto antes. En ese momento, supe que la casa no nos dejaría ir tan fácilmente. Salimos de la casa esa misma noche, dejando todas nuestras pertenencias atrás. Nunca miramos hacia atrás mientras nos alejábamos. No queríamos saber si alguien o algo estaba observándonos desde las ventanas. Desde entonces, hemos tratado de dejar todo atrás, pero las risas todavía me persiguen en sueños. A veces, incluso despierto en medio de la noche, convencido de que las escucho en la distancia, como si el niño hubiera decidido seguirnos. La casa sigue allí, vacía y olvidada, con los ecos de una infancia perdida resonando entre sus paredes. Nadie ha vivido allí desde entonces, pero a veces pienso que el niño sigue esperando, riendo en la oscuridad, buscando nuevos compañeros de juego. El viaje solitario. El asfalto negro se extendía interminablemente bajo las luces de mi auto, tragando los kilómetros en un silencio casi absoluto. La noche se cernía pesada y oscura sobre la carretera desierta, con las estrellas apenas visibles por el cielo nublado. Me encontraba solo en medio de la nada, conduciendo por una carretera que parecía no tener fin. Había algo hipnótico en la monotonía del camino, en cómo las líneas blancas pasaban una tras otra, formando un patrón que se repetía hasta perder el sentido. El reloj en el tablero marcaba las 2:30 de la madrugada. Llevaba conduciendo por horas, luchando contra el sueño. El café que había tomado hacía una eternidad en la última estación de servicio empezaba a perder efecto y sentía mis párpados cada vez más pesados. A pesar de lo tarde que era, tenía que seguir adelante. Quería llegar a mi destino antes del amanecer. El único sonido era el ronroneo constante del motor y el suave golpeteo de los neumáticos sobre la carretera. No había pasado otro vehículo en al menos media hora, y la soledad del trayecto comenzaba a hacerme sentir inquieto. Era como si la carretera estuviera reservada solo para mí, un corredor oscuro y desolado que serpenteaba en medio de una tierra olvidada por el tiempo. Mientras intentaba mantenerme despierto, encendí la radio buscando alguna estación que no fuera solo estática. Después de varios intentos fallidos, encontré una frecuencia donde sonaba música suave y antigua, algo que no había escuchado en años. Dejé que las notas se mezclaran con el ambiente, añadiendo una sensación aún más surrealista al viaje. Fue en medio de una de esas canciones que vi por primera vez las luces en el retrovisor. Dos puntos pequeños y brillantes que se destacaban en la oscuridad, como si un vehículo estuviera acercándose desde atrás. Me sorprendí un poco, ya que no había visto a nadie más en lo que parecía una eternidad. Me pregunté quién más estaría viajando por esa carretera tan tarde. Miré con atención el espejo retrovisor, observando cómo las luces parecían acercarse lentamente. Sin embargo, algo no cuadraba. No podía distinguir la forma del vehículo detrás de esas luces. A esa distancia, debería haber podido ver al menos los contornos de un auto, pero lo único visible eran los dos puntos luminosos, como si flotaran en la oscuridad. Reduje un poco la velocidad para que el supuesto vehículo me alcanzara, pero las luces seguían manteniendo la misma distancia, como si jugaran con la distancia entre nosotros.
El ritmo de la música suave de la radio se volvió inquietante, cada nota resonando con un eco extraño en mis pensamientos. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna, pero traté de descartarlo como el cansancio acumulado. Era solo otro conductor en la carretera, me dije. Nada de qué preocuparse. Decidí acelerar un poco, pensando que tal vez las luces se quedarían atrás o, en el peor de los casos, el auto pasaría a mi lado. Pero cuanto más aceleraba, más intensas parecían volverse las luces. Eran como dos ojos fijos en mí, siempre al acecho, siempre a la misma distancia. Después de varios minutos de esta extraña persecución, comencé a notar algo aún más perturbador. Las luces no solo permanecían a la misma distancia, también parecían moverse de manera antinatural. No rebotaban ni temblaban como lo harían los faros de un auto en una carretera irregular. Eran completamente estáticas, sin fluctuar ni un centímetro a pesar de los desniveles en el camino. Mi respiración se hizo más pesada y sentí el latido de mi corazón acelerarse en mis oídos. Había algo definitivamente mal con esas luces, pero no podía entender qué era. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, una sensación de peligro inminente se apoderaba de mí. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algún signo que me tranquilizara, pero lo único que veía eran esos dos puntos brillantes en la oscuridad. Apagué la radio, buscando aliviar la tensión, pero el silencio solo lo empeoró. El sonido del motor y los neumáticos era ahora un acompañamiento siniestro en esa carretera interminable. Me encontraba atrapado en un bucle de ansiedad, incapaz de quitar la vista de esos puntos luminosos que parecían seguirme sin tregua. Intenté distraerme mirando hacia los lados, buscando algún indicio de civilización, alguna señal de vida en el paisaje desolado. Pero lo único que había eran sombras profundas de árboles y montañas, y la tenue luz de la luna apenas perfilaba las formas en la lejanía. Era como si el mundo se hubiera reducido a mi auto, la carretera y esas luces que no me dejaban escapar. El tiempo comenzó a perder su significado. No sabía si llevaba minutos u horas conduciendo en esa extraña persecución. Las luces en el retrovisor se mantenían constantes, como si no pertenecieran a este mundo. El miedo ya no era algo que podía ignorar. Mi mente jugaba con posibilidades irracionales. ¿Qué si no era un vehículo? ¿Y si algo estaba siguiéndome, algo que no podía explicar con lógica? En un intento desesperado por entender qué estaba pasando, reduje la velocidad hasta casi detenerme por completo. Quería ver si esas luces harían lo mismo, si eran de verdad faros de un auto o algo más. Para mi sorpresa y terror, las luces se detuvieron también, manteniendo la misma distancia exacta. Era como si estuvieran ligadas a mí, copiando cada uno de mis movimientos. El pánico comenzó a invadirme. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No podía quedarme allí, así que decidí pisar el acelerador con fuerza y salir disparado a la máxima velocidad. El motor rugió mientras el velocímetro subía rápidamente. Sentí la adrenalina correr por mis venas, pero las luces no se quedaban atrás. Por el contrario, parecían acercarse lentamente, manteniendo su inquietante presencia justo detrás de mí. Fue entonces cuando finalmente noté algo que congeló mi sangre. Miré de nuevo al retrovisor, enfocándome en esas luces, y me di cuenta de que no estaban proyectadas en el asfalto como lo harían los faros normales. Estaban flotando en el aire, un poco más arriba de donde debería estar la parte frontal de un vehículo. Eso no era posible. Lo que sea que me estaba siguiendo no tenía ruedas, no era un auto. Mi mente corría tan rápido como el auto, tratando de encontrar alguna explicación. Tal vez estaba alucinando por el cansancio. Tal vez todo esto era un truco de la oscuridad y el agotamiento. Pero la lógica no podía quitarme el terror creciente que sentía. Cada vez que miraba hacia atrás, las luces parecían acercarse un poco más, como si se estuvieran preparando para alcanzarme. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba detenerme, respirar y enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo. Vi un área de descanso a un par de kilómetros más adelante y, con la mano temblorosa, puse la señal para salir de la carretera. Las luces seguían allí, siguiéndome, inmutables. Llegué a la zona de descanso y detuve el auto de golpe, apagando el motor y quedándome en completo silencio. Me quedé sentado, con la mirada fija en el retrovisor, esperando ver si las luces se detenían también. Pero lo que vi en su lugar me dejó helado. Las luces no se detuvieron.
Pasaron flotando por el aire, cruzando la carretera y siguiendo su camino en línea recta, sin la estructura de un vehículo que la sostuviera. Eran solo dos puntos brillantes moviéndose en la oscuridad, sin lógica ni razón. Miré boquiabierto cómo esas luces desaparecían en la distancia, hasta que finalmente se desvanecieron en el horizonte. No había rastro de ellas, ni sonido, ni indicio de que algo estuviera allí. El silencio era absoluto, y me sentí más solo que nunca en esa carretera desierta. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. Mi cuerpo entero temblaba y el sudor frío me empapaba la frente. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Era un truco de la mente, una ilusión creada por el agotamiento? No podía convencerme de ninguna explicación lógica. Lo único que sabía era que no quería estar más tiempo en esa carretera. Reinicié el auto con manos temblorosas y volví a la carretera, pero esta vez con una única intención, llegar al pueblo más cercano y detenerme hasta que amaneciera. No quería arriesgarme a seguir conduciendo en la oscuridad. Cada vez que miraba el retrovisor, esperaba ver esas luces reaparecer, pero la carretera permanecía vacía. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué a un pequeño motel en las afueras de un pueblo. Aparqué rápidamente y entré en la recepción, pidiendo una habitación. El recepcionista me miró con curiosidad mientras yo intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero sabía que mi rostro delataba el pánico que aún sentía. Esa noche, en la habitación del motel, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces en la oscuridad, moviéndose con una intención que no lograba entender. Me levanté varias veces para mirar por la ventana, asegurándome de que no había nada extraño afuera. Pero la tranquilidad del pueblo no hacía más que aumentar mi ansiedad. Todo parecía normal, y eso solo hacía que lo ocurrido fuera aún más perturbador. Pasé las horas siguientes tratando de racionalizar lo que había visto, buscando explicaciones posibles en mi mente, pero ninguna parecía encajar. No podía dejar de preguntarme si esas luces eran algo más que una simple anomalía. ¿Había algo que quería alcanzarme en esa carretera? ¿Por qué me seguían? No importaba cuántas veces repasara los detalles en mi mente, no encontraba respuestas que me dejaran en paz. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a colarse por las cortinas, el cansancio me venció. Me dejé caer en la cama, esperando que la luz del día disipara el miedo. Pero en el fondo, sabía que esa experiencia me había dejado una marca imborrable. A la mañana siguiente, con el sol alto en el cielo, el miedo parecía menos intenso. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que por un momento casi pude convencerme de que había imaginado todo. Pero el recuerdo de esas luces flotantes seguía acechándome como una espina clavada en mi mente. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Era más fácil pensar que había sido un episodio de fatiga extrema, una ilusión provocada por el cansancio y la oscuridad. Aún así, no pude evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera decidido salir de la carretera. A partir de ese día, evitaba conducir por la noche, especialmente en carreteras solitarias. Algo en mí había cambiado. Había tocado una parte de lo desconocido que prefería no volver a encontrar. Las luces en la oscuridad eran ahora un símbolo de todo lo inexplicable, de esos misterios que acechan en los rincones más oscuros del mundo, esperando a ser vistos por aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse con ellos. Nunca volví a ver aquellas luces, pero su recuerdo persiste. Y aunque el tiempo ha suavizado el terror, siempre me pregunto si seguirán allí, esperando en alguna carretera desierta, listas para aparecer cuando alguien menos lo espere. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.